Cuando uno estudia el concepto centro-periferia en Prebisch, tiene mucho que ver con esta idea del método histórico estructural, en el sentido de que no solo por distintas etapas históricas o condicionantes geográficas, culturales, los países se enfrentan a distintos problemas, sino también porque están en distintos lugares en una estructura internacional. Entonces, Prebisch estudió un contexto muy particular, uno podría decir la etapa más formativa de la vida de Prebisch era en un momento en que un sistema mundial de intercambio entre materias primas y alimentos por un lado y bienes industriales por otro empezaba a perder importancia en la economía mundial a favor de un sistema y de un comercio mundial donde lo que crecía más dinámicamente era el comercio intraindustrial, el comercio entre las grandes naciones industrializadas que a su vez trataban de buscar una autosuficiencia desde el punto de vista de las materias primas y alimentos. Prebisch desarrolló toda su teoría del centro-periferia en ese contexto. Pero la enseñanza de Prebisch no es que nosotros hoy tenemos que repetir exactamente ese mismo análisis. La enseñanza de Prebisch, y yo creo que uno de los motivos por los cuales su análisis está muy vigente, es que hoy seguimos estando en un mundo fuertemente diferenciado a nivel internacional, con características radicalmente distintas. Entonces lo que nos convoca hoy no es a repetir aquel mismo análisis de Prebisch, sino recuperar los conceptos, la manera de enfrentar el análisis. Entonces hoy, por ejemplo, cuando América Latina está creciendo de manera muy importante, nosotros podemos decir que América Latina es el centro de la dinámica internacional, que tiene un ciclo económico que se basa en sus propias fortalezas. Claramente no. Hoy, igual que en el pasado, el ciclo expansivo que vive América Latina tiene su eje, su centro, su motor, por un lado, en la dinámica de la expansión de la demanda en Asia, que genera una demanda de materias primas y alimentos, y que se da, vaya casualidad también, en medio de un profundo y radical proceso de industrialización de las economías asiáticas. Y por un lado, y esta es tal vez una de las principales novedades, es que ese centro de dinámica de la demanda que constituye Asia no es necesariamente el centro de la dinámica tecnológica que sigue hoy en día concentrado principalmente en las economías norteamericanas y de Europa Occidental, aunque estas no sean la principal fuente de demanda de las materias primas y alimentos de América Latina. Entonces, esta nueva realidad internacional nos llama justamente a combinar aquel concepto de centro-periferia, aplicarlo en esta nueva realidad, pero siempre de acuerdo a aquella idea del método histórico estructural, donde uno tiene que combinar la elaboración de leyes económicas al más alto nivel de abstracción con el estudio de realidades concretas que son muy diferentes y que imponen también muy diferentes soluciones de política económica, de política productiva y de políticas sociales.